Hola, bienvenidos a Desmitificándote, el canal que te conecta con la realidad. Soy Atenea. Seguimos con la lectura del libro de Joe Dispenza, Desarrolla tu cerebro. Capítulo número 2, nos hemos quedado en la página número 73. Estábamos leyendo sobre los 4 pilares de la curación. Hoy nos toca ver el número 2, la coincidencia número 2. Los pensamientos son reales. Los pensamientos afectan directamente al cuerpo. Nuestra forma de pensar afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra vida. Tal vez hayas oído esta idea alguna vez, expresada de distintas formas, como por ejemplo en la frase, la mente sobre la materia. La gente a la que entrevisté no solo compartía esta creencia, sino que también la utilizaba todos los días para realizar cambios conscientes en su mente, en su cuerpo y en su vida personal. Para comprender cómo llegaron a hacer esto, comencé a estudiar el creciente número de investigaciones sobre la relación existente entre los pensamientos y el cuerpo físico. Hay un floreciente campo científico llamado psiconeuroinmunología que ha demostrado la conexión existente entre la mente y el cuerpo. Describiré lo que aprendí con unas cuantas palabras sencillas. Cada uno de tus pensamientos provoca una reacción bioquímica en el cerebro. Acto seguido, el cerebro libera señales químicas que se transmiten al cuerpo, donde actúan como mensajeros de los pensamientos. Los pensamientos que desencadenan la liberación de sustancias químicas en el cerebro permiten que tu cuerpo sienta exactamente lo que estás pensando. Así pues, un pensamiento produce una sustancia que provoca una sensación pareja en tu cuerpo. En esencia, cuando piensas cosas felices, estimulantes o positivas, tu cerebro elabora sustancias que te hacen sentir alegre, animado o inspirado. Por ejemplo, cuando anticipas una experiencia agradable, el cerebro produce de inmediato un neurotransmisor químico llamado dopamina, que activa el cerebro y el cuerpo a la espera de esa experiencia y hace que te sientas excitado. Si tienes pensamientos de odio, de enfado o de autodesprecio, el cerebro produce sustancias químicas llamadas neuropéptidos, que causan sensaciones análogas en el cuerpo, con lo que te sientes lleno de odio, enfadado o despreciable. Como verás, tus pensamientos se transforman de inmediato en materia. Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con una sensación, esta desencadena una respuesta en el cerebro. El cerebro, que examina y evalúa sin cesar el estado del cuerpo, nota que éste se siente de determinada manera y en respuesta a esa sensación corporal genera pensamientos que provocan sus correspondientes mensajeros químicos. De manera que comienzas a sentirte tal y como estás pensando. Los pensamientos generan sensaciones y acto seguido, las sensaciones generan pensamientos, lo que se repite en un círculo interminable. A la postre, este bucle crea un cierto estado corporal que determina la naturaleza general de nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Esto es lo que llamamos un estado del ser. Por ejemplo, imagina a una mujer que vive la mayor parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sensaciones relacionadas con la inseguridad. Desde el momento en que ella tiene un pensamiento sobre no ser lo bastante buena, o lo bastante inteligente, o lo bastante nada, su cerebro libera sustancias químicas que le provocan una sensación de inseguridad. De modo que se siente insegura tal y como estaba pensando. Una vez que se siente de esta manera, comenzará a pensar de la forma en que se siente. En otras palabras, su cuerpo ahora es la causa de su forma de pensar. Estos pensamientos conducen a una mayor sensación de inseguridad.
de manera que el ciclo se perpetúa. Si los pensamientos y las sensaciones de esta persona continúan de la misma forma año tras año y generan el mismo circuito de retroalimentación entre su cerebro y su cuerpo, la mujer vivirá en un estado del ser denominado inseguridad. ¿Cuántas más veces conjuramos los mismos pensamientos que producen las mismas sustancias químicas que a su vez provocan en el cuerpo las mismas sensaciones? Más modificaremos nuestro físico a través de los pensamientos. De esta manera, según lo que pensemos o sintamos, crearemos nuestro estado de ser. Lo que pensamos y la energía o intensidad de esos pensamientos influyen directamente en nuestra salud, en las elecciones que hacemos y a la postre en nuestra calidad de vida. Tras aplicar este razonamiento a su propia vida, muchos de los entrevistados comprendieron que sus pensamientos no solo no ayudaban a mejorar su salud, sino que también podían ser la causa de la infelicidad o las dolencias aparecidas en primer lugar. Muchos habían pasado día tras día durante décadas en un estado de ansiedad, preocupación, tristeza, celos, furia o cualquier otra forma de dolor emocional. En su opinión, pensar y sentir y pensar de esa manera durante tanto tiempo era lo que había dado lugar a sus enfermedades. Teniendo esto en cuenta, consideraron que a fin de cambiar su estado de salud física, debían reencauzar sus actitudes, los conjuntos de pensamientos agrupados en secuencias habituales. La actitud de cada uno crea un estado del ser que está directamente conectado con el cuerpo. Así pues, una persona que desea mejorar su estado de salud debe cambiar por completo sus patrones de pensamiento. Y esta nueva forma de pensar o actitud logrará cambiar al final su estado del ser. Para lograr esto, debe de romper los bucles continuos de pensamientos y sentimientos negativos y reemplazarlos con otros nuevos y beneficiosos. Por ejemplo, desarrollar una dolencia digestiva tras otra y vivir con un dolor constante en la columna fue lo que llevó a Tom a replantearse su vida. Al reflexionar, se dio cuenta de que había estado suprimiendo los sentimientos de desesperación originados por el estrés de un trabajo que lo hacía sentirse miserable. Se había pasado 2 décadas sintiéndose furioso y frustrado con su jefe, con sus compañeros de trabajo y con su familia. Hay mucha gente que experimenta a menudo los ataques de mal genio de Tom, pero a lo largo de todo ese tiempo sus pensamientos secretos se habían transformado en una sensación de autocompasión y victimismo. Experimentar repetidamente estos rígidos patrones de pensamiento, de sensaciones, de creencias, de sentimientos y vivir esas perjudiciales actitudes fue algo que el cuerpo de Tom no pudo digerir. Su curación comenzó, según me dijo Tom, cuando reconoció que su actitud inconsciente era la base de su estado del ser, de la persona en la que se había convertido. La mayoría de los casos de las personas a las que estudié tuvieron resultados parecidos a los de Tom. Para empezar a cambiar su actitud, estos individuos comenzaron por prestar una atención constante a sus pensamientos. En particular, realizaron un esfuerzo consciente por examinar sus procesos de pensamiento automático, sobre todo los que eran perjudiciales. Para su sorpresa, descubrieron que la mayor parte de sus creencias internas no eran ciertas. En otras palabras, el hecho de tener cierta idea no significa necesariamente que tengamos que creer que es cierta. De hecho, la mayoría de los pensamientos son ideas que se nos ocurren y que al final acabamos por creer. El creer se convierte en una costumbre. Por ejemplo, Sheila, con todas sus alteraciones digestivas, notó que muchas veces se consideraba una víctima incapaz de cambiar su vida. Vio que esos pensamientos desencadenaban sentimientos de impotencia. El mero hecho de cuestionarse lo que creía, logró que admitiera que su tan ocupada madre no había hecho nada por impedir o disuadir a Sheila de ir en busca de sus sueños.
Algunos de los individuos que estudié comparaban sus pensamientos repetitivos con programas de ordenador que funcionan durante todo el día, todos los días, en un segundo plano de sus vidas. Puesto que esta gente era lo que hacía funcionar esos programas, podía elegir cambiarlos o incluso borrarlos. Entender eso fue crucial. En algún momento todos aquellos a quienes entrevisté tuvieron que luchar contra la idea de que los pensamientos son incontrolables. Se vieron obligados a elegir ser libres y a tomar el control de sus reflexiones. Todos decidieron interrumpir los procesos de pensamiento negativo antes de que provocaran reacciones químicas dolorosas en su cuerpo. Estos individuos estaban resueltos a controlar sus pensamientos y a eliminar las formas de pensar que no les fueran útiles. Los pensamientos conscientes, si se repiten lo bastante a menudo, se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo bastante frecuente de esto es que debemos pensar de manera consciente en todas y cada una de nuestras acciones mientras aprendemos a conducir. Después de mucha práctica, podemos recorrer 100 kilómetros desde el punto A hasta el punto B, sin recordar parte alguna del viaje, porque nuestro subconsciente es quien está al mando. Todos hemos sentido alguna vez un estado de automatismo durante un viaje de rutina, cuando la mente consciente solo emerge si aparece un ruido raro en el motor o se escucha el golpeteo rítmico de un neumático pinchado. Así pues, si damos vueltas a las mismas ideas sin cesar, los pensamientos que comenzaron como conscientes acabarán siendo inconscientes. Programas de pensamientos automáticos. La neurociencia tiene una explicación muy clara de por qué ocurre esto. Cuando acabes de leer este libro comprenderás cómo tiene lugar desde el punto de vista científico. El pensamiento inconsciente se transforma en nuestra forma automática de ser y afecta de forma directa nuestras vidas, al igual que los pensamientos conscientes. De la misma forma que todos los pensamientos desencadenan reacciones químicas que guían nuestro comportamiento, los pensamientos repetitivos e inconscientes generan patrones de conducta automáticos adquiridos que son casi involuntarios. Estos patrones de conducta son hábitos y casi con seguridad se establecerán de manera fija en la red neural del cerebro. Romper el círculo de procesos de pensamiento que se han convertido en inconscientes requiere concienciación y esfuerzo. En primer lugar, es necesario salir de la rutina para poder echar un vistazo a nuestra vida. Mediante la observación y la reflexión podemos llegar a darnos cuenta de nuestros programas inconscientes. A partir de este momento debemos contemplar esos pensamientos sin responder a ellos, de manera que no sigan desencadenando la respuesta química automática que provocaba el comportamiento habitual. Dentro de todos nosotros existe un nivel de autoconciencia que observa nuestros pensamientos. Debemos aprender a alejarlos de estos programas y cuando lo hagamos conseguiremos dominarlos. Al final tendremos el control de nuestros pensamientos y con ello nos desharemos de pensamientos que se habían grabado a fuego en nuestro cerebro. Puesto que la neurología nos dice que los pensamientos provocan reacciones químicas en el cerebro, tiene bastante sentido pensar que nuestros pensamientos tendrán cierto efecto sobre nuestro cuerpo, ya que cambian nuestro estado interno. Los pensamientos no solo influyen en el modo en el que vivimos nuestra vida, sino que también se convierten en materia en el interior de nuestro cuerpo. Pensamientos, materia. El hecho de creer que las ideas son reales y que la forma de pensar de la gente influye de forma directa sobre su salud y su vida, hizo que los sujetos del estudio se dieran cuenta de que sus propios procesos mentales habían sido los que les habían metido en problemas. Comenzaron a examinar sus vidas de manera analítica. Una vez que se sintieron motivados y dispuestos a cambiar su forma de pensar, fueron capaces de mejorar su salud. Una actitud nueva puede convertirse en un nuevo hábito. Hasta aquí. Muy bien. Pues vamos a hacer un comentario respecto a este tema que está argumentando el doctor Joe Dispenza acerca de los pensamientos y cómo estos pensamientos
se convierten en hábitos, y luego estos hábitos están provocando ciertos problemas de salud. Voy a hablar acerca de una experiencia personal. De un momento a otro estaba yo realizando mis actividades diarias, ¿no? Y de pronto me vino un pensamiento intrusivo, o sea, digamos algo que no es mío, o sea, algo que no viene de mí, o sea, no sé de dónde salió, simplemente apareció, ¿ya? Y un pensamiento que me armó un peliculón, o sea, me hizo una película de persona con la cual yo comparto, y me hizo como decir, ver cosas que no son reales, ¿ya? O sea, es como decir un pensamiento que trajo, como decir, palabra tras palabra tras palabra en segundos. Y como les digo, o sea, me pasó una película así, de algo que no es real, de algo que esa persona con la cual yo comparto, o sea, nunca lo haría, o sea. Pero me llegó ese pensamiento, y ese pensamiento, o sea, me comenzó a turbar en ese momento, o sea, pero no puede ser, yo estaba así, o sea, pero ¿y esto qué? ¿Y por qué este pensamiento? ¿Y será verdad? ¿Será capaz de hacer eso? ¿Puede llegar a suceder esta situación? Realmente estoy, como decir, en un estado de vulnerabilidad para que esto me pueda pasar. Y yo me puse a reflexionar, ¿no? Y era como una pelea dentro de mí, una pelea interna, o sea, yo decía, pero esto no es real. Y era como que no, pero sí, o sea, esto puede pasar. Y era como decir el pensamiento intrusivo, ¿ya? Esto puede pasar, pero no, o sea, no es mi realidad. Y yo no quiero esta realidad en mi vida. O sea, yo no voy a permitir que este pensamiento se instale en mi vida, y luego que se instale dentro de mí, me genere o me cree esta realidad. Esta realidad para mí no es buena. Yo veo que es una realidad que trae destrucción, que trae dolor, sufrimiento, y yo no la quiero. Entonces, si yo no me hubiese parado a pensar y no hubiese estado, como decir, en ese entendimiento, en ese discernimiento de decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene este pensamiento intrusivo? Mío no es. Y esa persona con la cual yo comparto tampoco es así. Y hacia donde me lleva este pensamiento, el camino hacia donde me quiere llevar este pensamiento, yo no lo quiero materializar, o sea, yo no quiero eso en mi vida. Entonces estuve como luchando con ese pensamiento y con esa película. Fue un peliculón, o sea, en segundos se me formó un peliculón, ¿no? Y lucha con eso y desechando, o sea, no. Y eso estaba ahí, como un martillo, así. Dale que dale, martillándome la cabeza. Dale que dale. No, no, esto no, esto no, esto yo no lo quiero en mi vida. Esto no me pertenece, esto no es mío. Esto yo no lo acepto, yo no lo quiero, no lo deseo. Esto no, yo no voy a permitir que esto suceda. Y así estuve, y fue, no fue de un rato para otro que, como así, que yo logré, como decir, eliminar y quitar y sacarlo de mi cabeza. Ya, o sea, estuve, como decir, bregando con eso, y, y me venía a la cabeza, y me venía, y yo, no, esto no lo quiero en mi vida, esto no me pertenece, esto no es mi realidad, esto no es para mí, ¿ya? Y cuando ya logré, por fin, liberarme de ese pensamiento, descansé, dije, y, y eso, si yo hubiese continuado, como decir, si hubiese aceptado ese pensamiento, y hubiese aceptado esa película, y hubiese seguido ese camino, es un camino de destrucción para mí. Entonces, es real. Hay pensamientos que son intrusivos, que te pueden venir de cualquier situación, de cualquier circunstancia, en algún momento, que te vienen de la nada. Tú estás tranquilo haciendo tus actividades y de pronto
te viene un pensamiento intrusivo. ¿Qué tienes que hacer? Pararte, detenerte un momento y comenzar a discernir y a ver si es real, no es real, de dónde salió, por qué y hacia dónde te va a llevar, cuál es su camino, cuál es el fin, hacia dónde te quiere llevar ese pensamiento, porque como acabamos de leer, o sea, algo consciente se vuelve inconsciente, se vuelve un hábito y luego un hábito es ya algo que hace inconscientemente todos los días y que luego es un hábito, cuando es un hábito no es fácil de que tú te pares y de que tú digas esto lo voy a cambiar porque requiere también de un trabajo, de un proceso para que tú quites ese hábito de tu vida. Entonces tenemos que estar atentos, alertas a nuestros pensamientos. Y como pone Joe Dispenza, hace el ejemplo, habla acerca de un ordenador y de los programas. Sí, nuestro cerebro es como un gran ordenador, es como un ordenador cuántico. Nuestro cerebro tiene muchas capacidades, tenemos muchas capacidades para hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, y esos pensamientos se vienen a convertir en programas, son programaciones, ¿ya? Entonces, vamos, por ejemplo, con el tema de una programación religiosa, ¿ya? Siempre nos dicen que debemos de pedir, que debemos de rogar por el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que rogar por el pan de cada día. A alguien se le ocurrió o a alguien le vino al pensamiento de que el pan de cada día tenía que pedírselo a Dios para que tenga el pan en su mesa. Y luego eso se le convirtió en un hábito porque todos los días tenía que rezar, y todos los días tengo que pedir, y todos los días, porque si yo no pido, yo no rezo, yo no como. Pero vamos a ver, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar la realidad, ¿ya? Porque la realidad es que si tú no trabajas y tú no tienes dinero para comprar la comida, sea preparada o sea los productos para tú prepararte la comida, entonces tú no vas a tener que comer. Y en el peor de los casos, cuando una persona no logra conseguir trabajo, ¿a quién le va a pedir que le ayude para poder comer? Va a pedirle a un amigo, a un pariente, a un vecino, al que está en la calle. Extiende la mano y dice, dame una moneda porque quiero comer, hoy no tengo para comer. Por favor, regálame una moneda porque necesito comer. Tengo hambre, pero no tengo para comprar. Por favor, regálame una moneda. ¿A quién le pide? ¿Quién le va a materializar eso? Bueno, unos dicen, no, es que le ha pedido primero a Dios y Dios le pone a la persona en el camino para que esa persona le dé la provisión. Pero vuelvo a la realidad, o sea, volvamos a aterrizar en esta realidad, volvamos a poner los pies sobre esta tierra. ¿Cómo funcionan las cosas aquí y ahora? ¿Cómo funcionan? Estamos en este sistema, el sistema funciona de esa forma. Tenemos que trabajar para poder tener el dinero, para poder comprar las cosas, para podernos hacer la comida. Y como les digo, y si la situación ha sido tan mala y tan fuerte que no hemos podido conseguir trabajo, pues vamos y pedimos ayuda a otra persona de carne y hueso. Otra persona a la que puedes mirar y a la que puedes hablar y la que te puede escuchar y la que te puede responder y te puede dar una ayuda. ¿Sí? Entonces, pero si te hizo un pensamiento, si te hizo una programación de que todos los días tienes que ir y pedir y rogar y rogar y rogar y rogar por el pan nuestro de cada día, voy a rogar por el pan nuestro de cada día. ¿Ya? Se me hizo un hábito, todos los días tengo que rogar y rogar y rogar por el pan nuestro de cada día. Y la realidad es que si tú no lo haces, no es que vas a dejar de comer, porque si tú has trabajado y tú tienes
el sustento en tu casa, tú tienes la comida y tú vas a la nevera, abres la nevera, coges la leche y te haces un colacao con chocolate, luego vas y coges un queso, un pan, te haces un sándwich. Esa es la realidad. Lo otro es una programación que a través de ese pensamiento que me inculcó la religión y me dijo, tengo que rogar a Dios porque el pan nuestro de cada día, porque si no le ruego, no le pido, no voy a tener el pan de cada día. Entonces, es un pensamiento que luego se convirtió en algo inconsciente, que lo hacemos todos los días y luego se convirtió en un hábito, pero ese hábito se convirtió también en un programa, y en un programa que en realidad no me está beneficiando. Porque el hecho de que yo pierda algunos momentos, minutos, segundos de mi vida rogando a alguien que no me está viendo, que no me está escuchando y que no es real, aquí en esta realidad física no está, porque no lo estoy viendo, ni lo estoy escuchando, ni me está dando nada, porque no se ha acercado a mí a darme el dinero, la provisión para que yo vaya y compre las cosas. ¿Sí? Una programación, es un programa. Mi mente funciona bajo programaciones, tu mente funciona bajo programas que crean o generan nuestra realidad. Y esta realidad en la que estamos, este mundo físico en el que nos encontramos, está sometido a un sistema. Entonces, debo de yo cambiar esa realidad. Cuando yo entendí que era mi trabajo, mi esfuerzo, el que muchas veces tener que tragarme el, el, el maltrato de otra persona en el trabajo, porque a veces pasa así, que tenemos malos compañeros, personas inconscientes en su forma de actuar, de comportarse, que, que son egoístas y que no les importa maltratar a la persona que está a su lado o abusar en el trabajo, de cargarle de no hacer ellos mucho y de cargarle de más responsabilidad a la otra persona. Entonces, son hábitos, se convierten en programaciones y definen nuestra existencia y cómo nos sentimos. En el caso que hablaba este doctor Joe Dispenza, de aquella persona de que durante décadas estuvo sufriendo en el trabajo en el que se encontraba, porque estuvo soportando, estuvo aguantando todo eso, y eso a la larga te lastima físicamente, porque esos sentimientos, es un sentimiento, o sea, tú sientes el malestar, estás sintiéndote mal porque la otra persona te está ofendiendo todos los días, porque la otra persona te está maltratando todos los días, la otra persona no te está valorando y estás sometido a eso y dices, tengo que soportarlo, tengo que aguantarlo porque no me queda de otra, no hay más. Y estás sometido a eso durante décadas, eso ya más que un hábito, o sea, esos sentimientos comienzan a la larga a traerte problemas físicos también, enfermedades, ¿no? Entonces, y a veces decimos, pero ¿qué más? O sea, ¿a dónde más? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Eh, y es cuestión de sentarnos a analizar. Y a veces no encontramos más camino, a veces no encontramos más respuesta, pero no rendirse, no rendirse a la situación y a la circunstancia que estamos atravesando y, y a nuestra forma de pensar, de cómo estamos percibiendo nuestra realidad, de cómo estamos percibiendo a las personas que nos están rodeando, de qué es lo que estamos nosotros generando en nuestros pensamientos diarios y cuáles son esas emociones y esos sentimientos, hacia dónde nos están llevando. Es un ejercicio diario, es un ejercicio de ser conscientes de lo que estamos haciendo, de ser conscientes de lo que nos rodea, de ser conscientes de las personas que nos rodean, que muchas veces tenemos que tomar hasta decisiones de alejarnos de ciertas personas que nos hacen daño. Y todo eso para permitirnos cambiar esa programación, cambiar ese chip, ese programa que nos metimos, o sea, y ahora hacer cosas diferentes, que
poco a poco esas cosas diferentes que vamos haciendo vayan cambiando esa realidad en la que nosotros nos hemos metido por causa de muchas veces aceptar esos pensamientos intrusivos. Si yo hubiese aceptado ese pensamiento intrusivo, a mí me hubiese causado mucho dolor, mucha desesperación. Entonces, es el darnos cuenta de en qué estamos pensando y qué emociones nos traen esos pensamientos. Y luego en ese bucle que se genera, como dice Joe Dispenza, el bucle que se genera del pensamiento, el sentimiento, el pensamiento, y luego el hábito, ¿sí? Cambiar ese programa. Eh, no es fácil, pero requiere de práctica y requiere de que tú seas consciente de tu propia vida, de que seas consciente de tus pensamientos, de que seas consciente de todo lo que te rodea, de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo, de las personas que están a tu alrededor y hacia dónde quieres ir, hacia dónde vas, qué es lo que quieres generar. Hasta aquí les dejo con estos ejemplos de lo que ya leímos y de mi propia experiencia. Espero que les sirva y que podamos avanzar en este crecimiento de elevar nuestra conciencia. Nos vemos pronto en la siguiente lectura de este libro de Joe Dispenza, Desarrolla tu cerebro, y asimismo en los otros videos que hacemos de comentarios, de situaciones que vivimos y que nos permiten conectar con la realidad. Hasta pronto.